Hermanos, vamos a buscar en Apocalipsis, capítulo 2. Hoy no tengo la pantalla, ya la vamos a tener. Vamos a meditar juntos y buscar juntos el mensaje de Dios en su palabra. En los primeros versículos de Apocalipsis 2, que nos hablan del mensaje a la iglesia de Éfeso. Tiene un acento ahí sobre la primera E, por lo tanto, Éfeso. Apocalipsis significa revelación. Levantar un velo o correr un telón para ver lo que está detrás. Cuando los antiguos Reina y Valera tradujeron la Biblia, por alguna razón no pusieron la palabra revelación y entonces quedó siempre Apocalipsis. En otros idiomas el libro se llama como se debe llamar, Revelación. Y gracias a Dios que las versiones modernas en general están incorporando esta palabra y figura el libro como lo que es, la revelación de Jesucristo. En el capítulo 1, versículo 1 dice, esta es la revelación de Jesucristo. Entonces, este es un libro que nos revela acerca de Dios, acerca del propósito de Dios para su iglesia y acerca, dice acá, de los acontecimientos que ocurrirán en los últimos tiempos. Y no nos dice cuándo van a ser esos últimos tiempos. Pero lo que es seguro es que hoy estamos más cerca de los últimos tiempos que ayer. Si no me falla la matemática. Y cada día que pasa nos acercamos más a los últimos tiempos. Obviamente esto también se cumplía en el 1400, en el 1500, etc. Pero por las señales que el libro de Revelación nos da, podemos ver que hoy estamos realmente cerca de los últimos tiempos, si es que ya no estamos dentro de los últimos tiempos. Quizás a medida que avance la historia, en algún momento miremos para atrás y digamos, con razón, ya estábamos en el Apocalipsis y no nos habíamos dado cuenta. Y siempre decimos que estamos viviendo el hoy, pero quizás nuestro hoy está más cerca del futuro que Dios revela en su palabra de lo que creemos. Dice Apocalipsis 2.1, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Dios le manda un mensaje a esta iglesia. Y en el capítulo 1, versículos 3 y 4, dice, dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Entonces, entendemos que es un mensaje profético, un mensaje que nos revela la voluntad de Dios para nuestras vidas. Aquí, a lo largo del mensaje, lo que vamos a ver, lo que importa no es lo que Juan le dijo a Éfeso, sino que lo que realmente importa es lo que Dios hoy me va a decir a mí y lo que Dios hoy te va a decir a ti. Porque el mensaje de la palabra de Dios es eterno y eso hace
que siempre sea actual. Dios nos previene de las cosas del futuro, pero nos habla y nos amonesta de las cosas del presente. Y lo que Dios quiere tratar hoy no es lo que va a pasar mañana, sino lo que hoy está pasando en nuestro corazón. Dichosos, dice el que lee, y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético. Hace una distinción Juan, que fue el que escribió el Apocalipsis, y hay una eterna discusión si es el apóstol Juan, si es otro Juan. Lo concreto es que fue Juan. Hace una distinción entre los que leen y los que escuchan. Una cosa es leer, recibir la información literaria que contiene la Escritura, y otra cosa es escuchar, creer en nuestro corazón lo que Dios dice y aplicarlo, dejar que afecte nuestra vida. Entonces, lo que vamos a ver en este pasaje tiene más que ver con lo que Dios hoy quiere tratar conmigo y contigo en nuestro corazón, que lo que pasó hace 1900 años allá en el Asia Menor, que también fue importante en su momento, pero lo importante es lo que hoy Dios nos habla a nosotros. Como ustedes saben, en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis tenemos los famosos 7 mensajes a 7 iglesias que estaban todas localizadas ahí en el Asia Menor. Esa zona en aquel momento se conocía como Asia Menor, hoy es el territorio de Turquía. Hoy el país que está en esa región se llama Turquía. Y algunas de estas ciudades todavía existen. Lo que pasa es que es difícil encontrarlas en el mapa porque hoy están con nombre turco en el mapa y acá están con el nombre bíblico. Y otras, como en el caso de Éfeso, han desaparecido. Y están las ruinas enterradas varios metros bajo tierra. Esas 7 iglesias del Asia Menor, a las cuales Jesús, a través de Juan, les dirige un mensaje, a cada uno le dirige un mensaje particular. Algunas pocas cosas, la estructura de las cartas es común, pero las condiciones de las iglesias son distintas, lo que Jesús le dice es distinto, las recomendaciones son distintas y las promesas son distintas. Y es que para cada uno Dios tiene un trato personal, un trato particular. Porque lo que yo necesito no es lo mismo que lo que necesitamos cada uno de nosotros. Pero a cada uno Dios nos habla de una manera particular. Por eso que la Biblia es tan rica, porque no solamente nos habla de manera particular, también nos habla en momentos particulares. Quizás yo hoy leo un salmo y me gusta, lindo, es palabra de Dios, bárbaro, pero mañana tengo una situación específica, una necesidad específica, y esa palabra se torna viva, quema nuestro corazón. Cuando pensamos en estas 7 iglesias de Asia Menor, a las cuales Jesús, a través de Juan, dirige los mensajes, vemos, si miramos un mapa, que no eran las únicas iglesias que había en ese momento en Asia Menor. Ni siquiera eran las más importantes. Y por supuesto que en el resto del Imperio romano había decenas de iglesias donde se predicaba la palabra de Cristo y el Señor elige escribirle a estas 7. ¿Por qué elige a estas 7 y deja de lado otras? Por ejemplo, le escribe a la Odisea.
una pequeña y pobre iglesia que estaba a menos distancia que de aquí a La Paz de Colosas. A Colosas le manda Pablo una epístola, pero a la Odisea el Señor le manda una carta aquí en Apocalipsis. Y la conclusión que llegamos es que Jesús eligió enviar estas cartas a 7 iglesias particulares porque así lo dispuso en su soberana voluntad. Y así lo dispone en nuestras vidas. Generalmente, Dios no nos utiliza por nuestras capacidades, porque nos destacamos en esto, en aquello, en lo otro, sino que Dios nos utiliza a pesar de que nuestras capacidades no son las mejores, a pesar de que no nos destacamos en esto, en aquello o en lo otro. Yo hablaba con un hermano esta semana y le decía que muchas veces se cumple eso de que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Y que cuando somos débiles, entonces somos fuertes. En realidad, quizás cuando somos débiles, solo somos fuertes cuando por fe y en obediencia dejamos actuar el poder de Dios. Cuando insistimos en mirar nuestra pobreza y quejarnos, como decía hoy Brandon, ahí no sé si se perfecciona el poder de Dios. Pero nuestras debilidades y nuestras carencias nunca son un obstáculo al obrar de Dios si nosotros lo miramos a Él y nos apropiamos de su poder y de su grandeza. Y la carta sigue diciendo, esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Y nos preguntamos inmediatamente qué son las 7 estrellas y qué son los candelabros de oro. Y en el capítulo 1, 2 versículos para atrás, dice que las estrellas son los ángeles o mensajeros. Generalmente se asocia con los pastores y líderes de la iglesia. Y dice, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha. Tener en la mano derecha significa control, significa autoridad. Los pastores y líderes de las iglesias no estamos porque nos hayamos puesto nosotros o porque queramos estar. Es la mano de Dios la que nos elige y es la mano de Dios la que nos sostiene. Y si la mano de Dios nos soltara, páfate. Ahí sí que está bien empleada la palabra páfate. Se termina todo. Pero no nos suelta porque dice, esto dice el que tiene, y dicen los comentaristas que en el original dice, el que tiene firmemente agarrado en su mano las 7 estrellas. Entonces, mientras sepamos que Dios nos tiene firmemente sostenidos de su mano derecha, no importa lo escabroso que sea el camino que tenemos que transitar, lo vamos a transitar con seguridad. Y lo vamos a transitar en victoria, a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades y a pesar de que parezca que todo el mundo está en contra nuestra. Que en realidad el mundo está en contra nuestra, porque Jesús lo dice, que el mundo no está a favor de los hijos de Dios, sino en contra. Pero dice, el que tiene firmemente en sus manos las 7 estrellas. Así que, hermanos, y sobre todo aquí los que somos siervos de Dios, el Señor nos tiene firmemente en su mano. Y no vamos a caer, no por nosotros, sino por el Señor.
por su gracia y por su fidelidad. El Señor es fiel. Y a veces la noche parece alargarse más de la cuenta, pero vendrá el alba y vendrá el día y la estrella brillará. Porque si somos una estrella que el Señor tiene firmemente en su mano, casi diría que estamos condenados a brillar. Quizás no como queramos nosotros, pero sí como lo disponga el Señor. Así que, como dice una antigua canción, ánimo, hermano. El Señor está con nosotros. Y dice que tiene firmemente las 7 estrellas en su mano y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Y el 2 versículos para atrás, capítulo 1, dice que esos candelabros son las iglesias o representan a las iglesias. ¿Y por dónde se pasea el Señor? En medio de los 7 candelabros de oro. Así que hoy el Señor se está paseando en medio nuestro. El mismo Dios que, como se decía en la alabanza, hizo milagros, dio vista a los ciegos, sanó todo tipo de enfermedad, liberó todo tipo de opresiones en las personas, se pasea en medio nuestro. Y al Señor no se le han agotado las pilas. Lo mismo que hacía hace 2000 años, lo hace hoy en nuestro medio. Solo tenemos que abrir nuestros ojos espirituales, los ojos de la fe, para verlo y creyéndolo, recibirlo y poderlo disfrutar. El Señor se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Y dice, conozco tus obras. Esta expresión, que en la mayoría de nuestras traducciones se repite en las 7 iglesias, no así en el original griego, significa que el Señor sabe lo que nosotros hacemos, sabe nuestras intenciones y sabe las intenciones de cada uno de sus hijos. Por eso a casi todas las iglesias le dice lo mismo. Yo conozco tus obras. A todas le dice yo conozco, yo te conozco. Y a nosotros hoy nos dice lo mismo. Yo te conozco. Por eso que delante del Señor no precisamos actuar, no precisamos andar con apariencias, con máscaras, con nada, porque el Señor nos conoce en forma perfecta. Delante de los demás muchas veces tratamos de aparentar, tratamos de disimular, a veces tratamos de ocultar. Hay cosas que nos gustaría tener, hay cosas que nos gustaría que no sepan de nosotros, pero con el Señor todo está al descubierto. Él nos conoce sin ninguna sombra, sin ningún velo. Tal como somos, Él nos conoce y conoce nuestras obras. Conoce lo que hacemos y también conoce lo que no hacemos. Porque las obras incluyen las dos cosas, lo positivo y lo negativo. El Señor conoce todo lo bueno que hacemos y también todo lo que no es tan bueno. El Señor conoce todo lo bueno que deberíamos hacer y no hacemos, pero también conoce las cosas malas que podríamos hacer y por amor de su nombre no hacemos. Así que cada vez que no hacemos algo por amor de Él y cada vez que sí hacemos algo con sacrificio, con negación, con lo que sea, por amor de Él, el Señor lo sabe, el Señor lo conoce. Dice, conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Acá vemos que perseverar y trabajar duro es una virtud. Es algo que Dios espera de nosotros, sus hijos.
También dice, sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son, y has descubierto que son falsos. Aquí el Señor está diciendo que esta iglesia de Éfeso era una iglesia con discernimiento. Sus miembros tenían discernimiento, sabían distinguir las enseñanzas, sabían distinguir las apariencias, sabían distinguir, dice, a los que se dicen ser apóstoles, pero no lo son. Sabían distinguir la verdad y la falsedad de la doctrina. Y también dice que no puedes soportar a los malvados. Esta era una iglesia que no andaba con medias tintas y con tolerancia hacia el pecado. Porque muchas veces confundimos misericordia con indulgencia. Y decimos, no, pobre hermanito, hay que ser comprensivo. Sí, hay que ser comprensivo, pero con el pecado hay que ser tajantes. Y esta iglesia sabía hacer eso. Sabía, dice, has puesto a prueba. Se tomó el trabajo de poner a prueba. Obviamente esto es a través de la palabra, cotejando lo que enseñaban, y llegaron a la conclusión de que lo que enseñaban no estaba acorde con lo que enseña la palabra. Dice, has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Qué hermoso que podamos ser así como iglesia y que podamos ser así cada uno como creyentes. Amén. Amén. Sin embargo, y acá viene el pero, sin embargo tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. El primer amor se refiere a la frescura de nuestro amor por Cristo, a que Él tenga el primer lugar en nuestro corazón. Cuando le preguntaron a Jesús, a aquel joven rico, cuál era el principal mandamiento, Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. El primer amor es esa frescura de nuestra devoción, de nuestro regocijo. Es estar y vivir enamorados de Jesús. Todos los que estamos casados, en algún momento, iba a decir estuvimos enamorados, pero seguimos enamorados. ¿Amén? Amén, sí, todos. Pero ese amor del principio del noviazgo siempre es distinto al amor que perdura. Lo que está diciendo acá Jesús es que ellos no vivían ese amor de estar realmente enamorados de Jesús. Estar profundamente enamorados del Señor. Esto que Él lo presenta como algo positivo y bueno, haber sufrido, haber trabajado arduamente, haber perseverado, no haber desmayado, era algo bueno, pero se les estaba convirtiendo en una fatiga. Algo que de alguna manera, en parte, hacían por obligación y no por estar enamorados del Señor. Y hay una advertencia muy fuerte que llama la atención por qué es tan fuerte, que dice, recuerda de dónde has caído.
y dice, tengo contra ti que has, ¿qué? Perdido tu primer amor. ¿Sí? No. Dice, has abandonado tu primer amor. Si dijera que perdieron su primer amor, uno pierde algo cuando se le va y no se da cuenta. Cuando quiere acordar, no lo tiene. Pero el abandonar es algo que uno hace en forma deliberada. Si yo pierdo la billetera, es porque se me cayó en algún lado y no me di cuenta y cuando quiero acordar, no la tengo. Pero si la dejo, yo ni loco voy a ser como la jefa de Noelia, si la dejo en algún lado, es una acción deliberada. Y acá está diciendo, tengo en tu contra que has abandonado, que has dejado tu primer amor. Lo cual nos ayuda a entender que muchas veces podemos perder un poco el primer amor y tenemos que volver a buscarlo y volver a recuperarlo. Pero lo que realmente molesta al Señor es cuando deliberadamente lo abandonamos. Cuando deliberadamente hacemos cosas más por obligación que por amor. Cuando empezamos a decir, no, sí, tal día tengo que ir a la iglesia. No, no puedo nunca decir eso. Quiero ir, porque ahí voy a tener una fiesta, ahí voy a tener una bendición. Ahí va a estar la presencia del Señor. Entonces abandonamos el primer amor cuando empezamos a servir a Dios y al prójimo porque tengo que hacerlo y no por el gozo de querer hacerlo. Y esto es un termómetro muy importante para medir la calidad de nuestra vida espiritual. Todo lo que hago por el Señor y por los hermanos. ¿Lo hago porque tengo que hacerlo o porque quiero hacerlo? ¿Me es un gozo, un deleite o me es una carga y una obligación? Yo no estoy diciendo que muchas veces servir al prójimo no sea pesado, porque si alguien está internado en el hospital y yo voy a pasar la noche con él para cuidarlo, eso no es un picnic, no es algo disfrutable, es algo que cuesta. Pero yo lo puedo hacer pesadamente por obligación o lo puedo hacer porque quiero hacerlo, porque me surge el amor que se ha llamado por ahí, creo que acertadamente, amor sacrificial. Pero aún el amor sacrificial, aquel que nos cuesta un sacrificio, puede ser un deleite porque lo hago por amor al Señor. Esto nos interpela en cuanto a las motivaciones profundas que tiene nuestro corazón. Dice, recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Si nosotros no estamos enamorados del Señor, si nosotros no hacemos las cosas por amor a Él y a los demás, llegará un momento que ya no las podremos hacer porque no serán del agrado del Señor. Lo que a mí más me emociona de esta carta es el versículo 6, que dice, pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Hay en el versículo 4 un sin embargo y ahora en el 6 un pero. Y para mí esto es sumamente importante.
porque esto nos habla, creo yo, de la realidad de todos los hijos de Dios. Todos tenemos un sin embargo y todos tenemos un pero. Y todos los demás tienen un sin embargo y todos los demás tienen un pero. Con esto me refiero a que generalmente tenemos la tendencia de ver aumentado en nosotros las cosas positivas que eventualmente tenemos y ver disminuidos las cosas negativas. Pero cuando miramos al prójimo damos vuelta al larga vista y lo vemos al revés. Sus defectos los vemos agrandados y sus virtudes a veces ni siquiera las vemos. Pero es muy importante que entendamos que el Señor es Señor de todos. El Señor no me ama menos, pero tampoco me ama más que a cada uno de sus hijos. No importa en cuál de las 7 iglesias los demás estén. O quizás no estén en ninguna. Sean hijos pródigos que están desperdigados y un día volverán. Pero Dios a todos nos ama con sus sin embargo y con sus peros. Y cuando me comparo con otro y trato de juzgarlo, tengo que recordar imperiosamente que él también tiene un pero en su vida. Y quizás es distinto al pero que tengo yo. Y que cuando veo el sin embargo de él, las cosas negativas, que a veces me parecen horribles, yo también tengo mis cosas negativas. Y lo importante es que este mismo esquema se repite en las otras 6 iglesias. Es decir, en todo el universo de las 7 iglesias a las cuales escribió Juan, se repite que tienen cosas positivas y tienen cosas negativas. Todos los hijos de Dios estamos en la misma. Y por eso que entre todos formamos esa gran familia que es el cuerpo de Cristo. Lo que me falta a mí lo tiene el otro y lo que le falta al otro lo tengo yo. Y nos podemos mutuamente enriquecer y bendecir aprovechando las cosas positivas del otro, disimulando sus cosas negativas y ayudándole a superarlas y dejando que otro me bendiga con sus cosas positivas que a mí me faltan y que me ayude a superar aquellas cosas negativas que me molestan y que son un freno para que Dios se manifieste. Y entender también que las 7 iglesias son 7 iglesias distintas. A cada una Jesús le da el mensaje en el mismo formato. Todas empiezan con la misma frase: escribe al ángel de la iglesia en. No dice, cada una dice, escribe al ángel de la iglesia que está en tal lugar. Después habla de las cosas positivas, habla de las características de él. En el caso de Éfeso dice el que tiene las 7 estrellas y los 7 candelabros. En el caso de Esmirna dice, esto dice el primero y el último. Y así a cada una de las iglesias Dios se le revela con un atributo distinto. Esto nos muestra que Dios a cada uno de nosotros se nos revela de una manera única y especial. Y nosotros tenemos que compararnos con nosotros, con el propósito de Dios para nosotros y obviamente con Jesús, pero no unos con otros. No tenemos que mirar a otros creyentes para compararnos, ni tampoco de iglesia a iglesia. Hay iglesias que están luchando con dificultades, con problemas que gracias a Dios nosotros no tenemos, pero hay otras que están teniendo logros y haciendo cosas que nosotros por lo menos hoy no estamos pudiendo. No importa lo que otro esté luchando o lo que otro esté logrando o aún disfrutando.
El tema es que nosotros estemos centrados en lo que Dios tiene para nosotros, estemos atentos a cumplir esta bendición que dice: dichosos, bienaventurados, los que escuchan el mensaje profético y lo practican, lo ponen por obra, y que nosotros aprovechemos lo que Dios tiene para decirnos a nosotros, como iglesia, y a cada uno de nosotros en forma individual. Dice: el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Iglesias. ¿A quién le habla Jesús? A las iglesias. ¿Quién tiene que escuchar? Cada uno que tenga oído. Entonces el mensaje es grupal, es general, Dios le habla a su iglesia, pero cada uno de nosotros somos responsables ante nosotros mismos y ante Dios de cómo escuchamos, qué oído le ponemos a la palabra que Dios nos trae. Dice: el que tenga oídos, el que tenga disposición en su corazón, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y esto es muy importante porque estas cartas no son simplemente cartas que un día Juan estaba aburrido, estaba en el destierro, entonces dice: ¿qué hago hoy? No tengo nada que hacer, voy a escribir una carta. No, fue el Espíritu Santo que lo preparó para estar allí a solas con él, aislado en el destierro, para dictarle uno de los mensajes más importantes que Jesucristo dirige a su iglesia a lo largo de la historia. Quizás hoy nos sintamos desterrados, no físicamente, porque por ahora no existe el destierro acá en Uruguay, pero quizás nos sentimos desterrados por las circunstancias, nos sentimos aislados, como que no podemos conseguir cosas, como que queremos hacer algo y no podemos. Quizás el Señor te está preparando en esa soledad para aguzar tu oído, para que tú escuches el mensaje del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es muy sensible y generalmente nos habla pausadamente en la soledad. Rara vez el Espíritu nos habla a gritos en medio del bullicio. Cuando estamos en el bullicio, cuando estamos en la abundancia, cuando estamos en la popularidad, muchas veces se dificulta escuchar la voz del Espíritu Santo. Y es más fácil hacerlo en la quietud. Cuando Dios de alguna manera nos tiene como encerrados, como aislados. Quizás Dios propició eso para que nosotros escuchemos su voz. Quizás mientras andamos corriendo, Dios no nos habla. Pero un día, como Pablo en el viaje a Damasco, Dios nos tira del caballo y ahí sí escuchamos su voz. Dice: el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Este árbol de la vida es el que desaparece en Génesis 3 y recién vuelve a aparecer en Apocalipsis 22. Es el árbol de la presencia de Dios, es el árbol de la comunión con Dios. Y dice: al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida. Cuando vencemos los sin embargos que Dios tiene en nuestra vida, entonces esa victoria nos acerca a Dios, nos acerca a la comunión con Dios y nos anticipa de alguna manera el cielo, el paraíso que un día el hombre perdió
en Génesis y que recuperaremos inmediatamente después de las bodas del Cordero. Vamos a escuchar una canción porque quiero que Dios nos ministre y nos hable en cuanto a la recuperación del primer amor. Quizás podemos cerrar nuestros ojos en actitud de adoración, de meditación, para que Dios hable a nuestro corazón. Lentamente he descubierto, ya no soy igual. Sutilmente he cambiado, hoy lo entiendo más. En mi mente viendo los videos del ayer, repito tanto esa imagen cuando me entregué, lo recuerdo bien. Es tan duro cuando la pasión por Dios se va. La indiferencia se hace dueña y se vuelve normal. Te da lo mismo arrodillarte si o no orar. Y poco a poco te derrumbas, ni siquiera cuenta te das. Cuando el primer amor se va, no se puede esconder la realidad. El vacío se adueña del hablar. Cuando el primer amor se va, ya no vale fingir y tampoco actuar. Lo primero es el último lugar. Que domina la insensibilidad. Aunque al fondo entiendes que estás mal Y debes despertar. Lentamente he descubierto, ya no soy igual. En lo que hago me he vuelto un profesional. No dependo del Señor como antes ya. No he cumplido mis promesas desde hace tiempo atrás. Perdóname. Es tan duro cuando ya no hay deseos de orar. Todo se hace por cumplir, pero no es real. Y ser cristiano se hace fácil, claro, la cruz no pesa ya. Pero Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Cuando el primer amor se va, no se puede esconder la realidad. El vacío se adueña del hablar. Cuando el primer amor se va, ya no vale fingir y tampoco actuar. Lo primero es el último lugar. Cuando el primer amor se va, no se puede esconder la realidad. El vacío se adueña del hablar. Cuando el primer Señor, amor queremos se va, arrepentirnos como nos manda tu palabra. Queremos exponer nuestro corazón en tu presencia, Señor. Como dice el salmista, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Tú dijiste, dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Señor, lamentamos haber dejado entrar en nuestro corazón cosas que entristezcan al Espíritu Santo, cosas que lo apaguen, afanes, preocupaciones, quizás resentimientos, amarguras o simplemente descuido de estar apartando tiempo de calidad para estar a solas contigo. Descuido, Señor, de hacerte el primer lugar en nuestro corazón. Perdónanos, Jesús, porque si nos levantamos preocupados por todas las cosas del día y no lo hacemos con una actitud de alabanza por lo que tú nos vas a cuidar y dar en ese día. Perdónanos cuando por nuestra falta de fe no nos apropiamos
de tus promesas. Perdónanos cuando los afanes del mundo, las preocupaciones, las riquezas, nos hacen como ese terreno de espinas que dice que ahogan la palabra y la hacen infructuosas. Señor, nos presentamos ante ti. Venimos a tu presencia, Señor, para que tú nos renueves, para que tú enciendas nuevamente la chispa de la devoción, del regocijo, del gozo, para que cambies nuestros ojos para que veamos las cosas desde tu punto de vista y no desde nuestra limitada humanidad. Señor, cambiamos nuestra queja por tu alabanza. Cambiamos nuestra negatividad por la fe. Señor, nos levantamos en fe para proclamar que creemos lo que hoy se dijo aquí, que a los que te amamos, todas las cosas nos ayudan para bien. Señor, queremos terminar este culto con esas palabras con que empezó. A los que te amamos, todas las cosas nos ayudan para bien. Señor, gracias por que tú nos conoces, conoces nuestras obras, conoces nuestro corazón. Y tú nos usas, no importa las cosas positivas y las cosas negativas que tengamos. Gracias, Señor, porque estamos en un camino de santificación, un camino de perfeccionamiento. No somos perfectos, sino que vamos en pos de ella. Y nos apropiamos ahora de tu promesa, que a los que vencieren, tú nos darás a comer del fruto del árbol de la vida. Señor, gracias porque esa es una promesa tremenda, porque significa que aunque estemos en el mundo, nuestra boca va a tener sabor a cielo. Padre, que así sean nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestros ojos tengan la pureza del cielo. Te lo pedimos y te agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Amén.